ingresando en los productos. Porque al final, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay un elemento que libera un electrón y lo capta el otro. Entonces no podéis liberar acá, por ejemplo, que el zinc te libere 4 electrones, pero el cobre te está captando 2. No pueden quedar 2 electrones libres. Eso es lo principal. Entonces, en base a eso, es como tenéis que balancear. Por ejemplo, en la primera reacción, te libera 2 electrones. Acá, si no tuvieses cuántos electrones, por ejemplo, CO más 2, más cuántos electrones para llegar al... Y por ejemplo, si acá tuviese 2, acá tendría que ser 2, y acá tendría que ser 4. Y ahí, en base a eso, tendría que duplicar la de arriba. Porque tengo 2 electrones solamente. Entonces acá sería 4, para que haya 4 que tienen que ser 2. Pero en las semi-reacciones no se da generalmente, sobre todo para el tema de deposición de metales, el tema de estar balanceando. Entonces, volviendo a lo que les explicaba, en la tabla de potenciales de... voy a buscarla. Acá, Gibbs. Temperatura. No, medimos temperatura nosotros, pues esa es la variable de Lo voy a dejar así, nomás como lo quiere el Bastián. Ya. Bueno, en total, después es culpa de él. Exacto. Yo y el Nico le dijimos que era forzada, pero no nos hizo caso, así que me dijo que lo pusiera como espontánea. ¿Por qué la gente a veces tan porfiada? ¿Pero le preguntaron al profe? Es que no he tenido tiempo de hablar con el profe, tampoco le he mandado así como un correo porque se me olvidó, la verdad. Ah, bueno. Pero según el Bastián, el profe le explicó que era espontánea. O creo que se escuchó. Voy a creer que justo aquí no está la del cobre. ¿La que subió el profe la tiene o no? Es mi idea. Lo más probable es que la tenga. ¿La tenía ahí, Nico? ¿Qué cosa? ¿La tabla? Lo tengo acá en el informe mismo. Sí, aquí lo tengo. Mándame al WhatsApp. O sea, manda al WhatsApp del Déjame sacarle grupo. de... De hidro. Sí, no, me equivoqué de hidro. La que tiene BTS. Cambia esa bola. ¿Por qué lo voy a cambiar? Jamás. En tu vida. Ahí la manda. Ahí manda uno. ¿Esa? Esa era la... ¿No tiene cobre, pues? Sí, tiene. Ah, del último. El 0,34 tiene uno porque ese usamos. Bueno, pero ahí está. El último y el penúltimo, o sea, y el segundo de arriba, papá. Ya. Entonces, en base a esto, la primera explicación. La primera semi-reacción del zinc, obviamente del zinc en estado metálico, pasa a la dilución, por eso está acuoso, y cambia con carga. Por eso está acá el tema de los electrones. En base a eso, si miran la tabla, cumple con lo que muestra la tabla. Por lo tanto, el signo sigue siendo negativo. Si el zinc estuviera en estado iónico, acá, por ejemplo, si acá el zinc fuera en más 2 y pasara a zinc metálico, la reacción sería al revés. No entendí. ¿Sería al revés?
Acá tenemos zinc en estado sólido, ¿cierto? Metálico. Ujú. Y en esta semi-reacción pasa a estado iónico, o sea que pierde dos electrones, por eso está con carga positiva. Y ahí están los dos electrones que pierde. Al estar, como nos indica la tabla, sigue teniendo el potencial menos 0,76. Acá aparece. Está tal cual como lo describe la tabla. Si esta reacción se diera al revés, que nosotros tenemos 5 más 2, o sea que aquí está con carga positiva, y al pasar a zinc metálico, esta semi-reacción estaría al revés. Sí. Por lo tanto, esto también pasaría con signo positivo. Ah, ya. A eso me refería yo con que si la reacción ocurre en el sentido contrario, el signo cambia en base a la tabla de potencial. Eso era como una de las consideraciones que había que tener, pero acá todo ocurre en el sentido de la tabla. Entonces, al plantear las semi-reacciones, se sabe cuántos electrones están participando. Y al saber cuántos electrones están participando, podemos determinar masa depositada por la ley de Faraday. Esta fórmula, aprendérsela de memoria, no es para nada difícil. Creo que la vieron ustedes en el laboratorio. Sí. Y otra cosa, siempre el ánodo va a ser el más negativo. No hay cómo equivocarse, siempre el ánodo va a ser el más negativo. Y los signos. Y lo calculamos. En base a eso, intenten desarrollar eso. Se entiendan más rápido. Pensé que habían, ahora cacho que no habían visto uno de los power que subió el profe. No. No. A eso me referían delante. Ya. Toma. Es que pensé que le habían dado una ojeada porque realmente. O sea, yo vi el power O sea, que él explicó, como pero yo verlo, sí, tampoco pero lo no, entendí. que no hemos visto la clase que ha subido. Ya. Eso también. Tampoco lo entendí. Ya. Y lo otro que también pensaba, que quizás como eran del grupo que le había ido un poco mejor en hidro, recordaban un poco más de química del semestre que vieron acá. Toma, nosotros, por lo menos yo saqué hidro por YouTube, no por la profesora. ¿Cuál hidro? Química. Química. Ah, pero- Ah, no, que a mí química me fue bien, pero en esto me fue mal. O sea, Sí. En realidad como que a todos fue ahí de... sí. ¿A quién le fue más mal del Ya, grupo? entonces vamos a partir Si en las dos notas tú desde decís. abajo completamente. Hay que entender que las reacciones anódicas y catódicas tienen una orientación. O sea, una reacción anódica generalmente, o sea, siempre es una reacción de oxidación. O sea, que en el ánodo, para la prueba, ocurren las reacciones de oxidación. Y en el cátodo ocurren las acciones de reducción. En base a eso, con las semi-reacciones que ustedes plantean, en este caso, que sería de la plata más pasa a plata más uno, un electrón genera plata positivo. En base a esto, ¿qué está ocurriendo aquí en la plata? Si tenemos una plata en estado metálico, que está en estado sólido, y adquiere una carga positiva, porque perdió un electrón, ¿qué le está pasando a la plata? Se está oxidando. Esta es una reacción de oxidación. Y si es una reacción de oxidación, ¿dónde ocurre? En el ánodo.
pasa? Ahora tenemos un electrón participando y aquí ya nos da cuántos electrones deberían entrar en la siguiente reacción. ¿Por qué? Tenemos un ion de hierro, pero sigue estando un ion de hierro. Y para que pierda una carga positiva, quiere decir que ganó una carga negativa. Y para eso tendremos el hierro más 3 más cuántos electrones deberían actuar o interactuar para que pase a hierro más 2. ¿Cómo se hacía eso, Tomás? Era 1 ¿Por qué? o 1. ¿Por qué? 3 menos 2. La diferencia. Lo restáis y te da 1. Y ese es el electrón que va. ¿Cómo? Mira, más fácil aún, para que lo veas de otra manera. No entendí eso que... No, lo hice al revés. Que ¿Pero no debería dar 12? ¿Cómo, perdón? ¿No debería dar 12? ¿Por qué? ¿12? No, más. Mm. El F más 2. ¿Eso dijiste? ¿Por qué 12? No sé. 12 no. A ver, espérate. ¿Por qué 12? ¿Y por qué Ah. tiene que...? Es por el más. ¿Qué? Es un más. Es un más. Ah, vale. Era un más. F más 2. Entonces, ¿qué hice? Le resté 2. Siempre se va a ordenar así en todas las reacciones. ¿Cómo, perdón? Siempre se tiene que ordenar así. Si te dan esa reacción, tiene que. Sí. Siempre se trabaja con semi-reacciones. Ya. ¿Y en el de arriba cómo lo hiciste, Tomás? Porque da más. ¿Se supone que esa aquí tiene un dice- 1? Aquí tenés que... Sí, y aquí hay un 1. Ah, ya vale. Porque en estado metálico siempre va a haber un 0, no tiene carga, Sí. es neutro. Y Si tengo un más arriba, siempre es un 1. sí, pero aquí hay otra cosa que es súper importante en este ejercicio. Aquí ambos están en estado oxidado, pero este está menos oxidado que este. Por Sí. eso se reduce. Entonces acá tendríamos la reducción y es en el cátodo, ¿cierto? Entonces, en base a esto, nosotros anotamos en la fórmula. Ya tenemos planteado y están planteados en el estado de partida. La primera está bien catódica, por lo tanto tenemos que emplear este mismo número, el 0,77 adelante, que sería 0,77 menos paréntesis 0,80. Esos números son los que están en la tabla Sí, establecidos. sí, estos son... Hay que aprendérselos de No, memoria. no necesariamente. Hay que preguntarle al profe si podemos ya la tabla. No, esto generalmente lo dan en los ejercicios. Ah, ¿no? Ah, ya. Siempre. Ojalá. Siempre están. Siempre los dan. C más 2 más 3. 0,03 menos 0,03. Ah, yo lo encontré. No, pues. Lo que no entendí es No, por pues. qué, si el hierro está F más 3, ¿por qué te Más queda el uno. F más 2? Porque se lo estáis restando. Porque se lo estáis restando. Pero eso está positivo. Sí, pues, pero eso, mira, con un dibujito más fácil. Si yo tengo acá 3 protones, ¿cierto? Y al lado tengo
3 electrones, ¿cierto? Si yo lo miro así, está neutro. Sí. Si yo le borro un electrón, tiene una carga positiva más. O sea, aquí sería más. Si yo le borro otro electrón, ¿cuántas cargas positivas más tiene que las negativas? 2. 2. ¿Y por qué tiene 2 cargas positivas más? Porque se dio Porque dos. le dio 2 electrones. Y esos son los electrones que van saliendo. Ya. Entonces, si yo tengo un hierro más 3, ¿cierto? Ahí está un hierro más 3 porque tiene 3 cargas positivas, pero no tiene las 3 cargas negativas. Yo le agrego un electrón. Me quedo. ¿Cuántas cargas positivas más? 2. Ya. Ah, está aquí, ¿no? ¿Qué dice? ¿Se entendió mejor así? Sí. ¿Por qué si yo le sumo el electrón a este, me queda otro? Quedan- A la mierda. Chingada madre. Ah, ya encontré por qué era el 0,77. Más. Sí, pues más. Positivo. 0,88, ¿por qué? Ah, por De el. la plata. De la plata. Que la plata era. AG más. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a volver atrás un poco como dijimos. Yo le había subido hasta ayer. ¿Sí? ¿La pudieron ver? Sí. ¿Intentaron resolver algo? Ya, pero lo intentaron resolver. Y eso me estudió así que no sé. ¿Sí? AG más. Ya. ¿Hay alguna duda compleja de 0,80. ustedes con respecto al procedimiento general de esto? Vale. El tema de escribir las semi-reacciones Ya. 0,77 menos más 0,80. igual para escribir las semi-reacciones que van a hacer primero. Depende si no te coinciden los coeficientes estequiométricos. Solamente así. Pero en este caso, si mal no recuerdo, se lo mandé todo balanceado, sin necesidad de balancear porque era ya más meterse en química muy atrás. Pero eso más que nada. ¿Qué es lo que les comenté también al inicio? Que tenían que tener en cuenta que determinar en las semi-reacciones que se establecen cuál es la reacción de oxidación y reducción para ver cuál es la anódica y la catódica y poder ponerla en la fórmula. Que eso es lo que estábamos haciendo. Habíamos hecho este primer ejercicio para ir revisando la guía y si no me equivoco da unos más 20 y algo. 0,03. Ya. 0,03. Negativo. 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 Menos 0,03. Menos más es menos. No. Lo básico. Eso lo tengo claro. Tercero básico. Sí, perdón. Como segundo básico. El segundo medio. Ya. ¿Cómo que segundo medio? Entonces, ya se entendió la parte del por qué los electrones pasan de un lado al otro y por qué se suman y salen o ingresan en la otra reacción. Eso lo entienden bien ya. Bueno, 0,0 era 0,80. De mi manera, pero sí. ya. ¿Qué es el Entonces, potencial de la celda? el potencial es lo que se determina. Sí. O sea, Sé que es la- en la red de los dos potenciales sí, pero ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Qué es? Es como el consumo energético que hay entre el ánodo y el cátodo. Y eso no varía, va a ser así siempre. O sea, sí varía, porque depende de las reacciones que se estén dando dentro de la célula.
¿Y eso se compara con algo o no? Nada. Se puede ¿Tiene que ver graficar. algo con la intensidad de corriente que se le inyecta a la celda o no tiene nada que ver? Tiene que ver en base a cuánto cobre se deposita y a cuánto va cambiando, porque el potencial de la celda, si ustedes lo calculan, puede ir aumentando o disminuyendo. Sí. Y el potencial aumenta o disminuye de acuerdo a la cantidad de cobre que se está depositando en las placas. Entonces ustedes pueden graficar, no sé, para los informes, crear un gráfico del potencial estándar versus el tiempo, para ver cómo va cambiando, porque al final ustedes lo único que están trabajando es cobre de su electroobtención. Entonces, si el potencial disminuye, ¿por qué disminuye el potencial? En una electroobtención, si tengo un potencial alto, ¿por qué me está aumentando el potencial? Realmente la curva debería partir muy alta y ir bajando con el tiempo. Bueno, entonces, esos potenciales, a ver, tengo las dos reacciones, ¿verdad? Sí, La tú me oxidación y la preguntas por redox. estos potenciales. Yo tengo la reacción de redox y la oxidación. Les calculo los potenciales, me va a dar un valor. Sí. Así, ese valor. Bueno, ¿por qué lo pregunto? Porque por lo mismo que hicimos en el laboratorio, nos dio demasiado cobre en lo teórico. Entonces yo como quería saber por qué. Porque yo le digo, porque dice que a medida no era de acero inoxidable, liberó iones. Entonces como que se oxidó. Y me dice que no se depositó nada en el cátodo, en la lámina. Que no se deposita eso en el cátodo. Pero ¿por qué salió tan alto entonces? No entiendo. ¿Cuánto barro les quedó? No quedó barro, quedó una lámina. Fue una lámina. En el fondo no les quedó nada. Nada. Revisamos y no quedó nada. Se puso oscura, sí. Claro. Pero no quedó. No se dejaron. Mira. Por la oxidación. Sí. Pero Pero no eso se es lo raro, porque yo digo, No quedó nada abajo, po. Yo igual revisé cuando lo estaba fuimos a limpiar, a vaciarlo. ya no se... salió como para ahí, no sé si te porque dicen que ahí no se deposita hierro. Pero ¿por qué salió tan alto? Porque teóricamente salió 0,47. pero igual está contaminado. ¿Y con qué? Puede ser. Con la solución. Sí, pues contaminado está, por eso no lo hacen nada. Entonces dicen que el hierro no se deposita ahí, o será el cromo, porque ¿qué más tiene eso? Cromo y no sé. ¿Ustedes hicieron la solución? No. La hizo el profe. Sí. Ya, pero trabajaron con el sulfato de cobre. Sí. Con el polvito azul. Nosotros trabajamos con pelis. Y nos salió como medio juicio, como oxidado. Como tipo grey, como grava. Al fondo, ¿cierto? No, en Al fondo no quedó nada. Estaba como medio raro su pelea. en la placa salió hay un caldo ¿De qué color era? Mira, era así. Ya, Estaba medio rojizo, como ladrillo. Démonos Era este tiempo así para el- pensar la en su solución. informe. No, era PLS. No, él se entrega ¿De más verdad? así, Era PLS. No, Ya, es que es difícil, igual que hayan trabajado con PLS, a lo mejor puede que haya sido una solución, no le midieron el pH ni nada antes de El profe trabajar. no tenía listo el PLS. Ya, no era PLS entonces. No era El perfecto. profesor, aunque con PLS no pueden hacer electroobtención porque tiene muy poco ácido. ¿Tienen una foto? Muy poco ácido. No creo que ahí está. Ocuparon el bidón que tiene el profe Danilo con... Porque a lo que se refiere la Olga es que cuando empezamos, si lo veí, Voy de inmediato, ¿no? así estaba Ya, antes de eso- meterle eso todo, por el sulfato de ¿cierto? cobre. Es por el sulfato de cobre. Sí, Sí, ustedes po. trabajaron con sulfato, ¿no? No sé, ese era Sí. el ¿Hicieron con PLS ustedes? Por eso no salió. Ah, claro, po. Yo caché ¿Le que... salió lámina, no? Porque a medida que pasaba el tiempo, Salió como Por ejemplo, Entonces salieron normales, ¿no? a minuto cero. queda azul. Ni comparado. Pero como los cátodos son de acero inoxidable, se fueron oscureciendo y al final quedó así. Sí, bueno, nosotros que van el mismo color todo el rato. Ya, ustedes al trabajar con PLS, ¿qué es lo que les pasó? En el PLS obviamente se lixivia el cobre y el hierro. Con extracción por solvente ustedes separan el cobre.
Y después en retracción ustedes concentran aún más el cobre para la retracción. ¿Cuál es la diferencia? Es lo que se deposita y cómo afecta en las diferencias de potencial que ustedes deben determinar. ¿Qué haría yo en el caso de esos informes? Buscaría referencias teóricas en los potenciales que se trabajan en una electroobtención y compararlos con lo que ustedes hicieron. Aunque sea a escala, los potenciales no deberían variar, porque al final los potenciales estándar de reducción para todas las reacciones siempre son iguales. Entonces, si ustedes calculan, las reacciones van a ser las mismas, y determinar el potencial que ustedes trabajaron. Ver los potenciales y ver qué elementos estaban interactuando en el caso de su reacción, porque puede ser cobre-hierro, y en el caso del otro grupo trabajaron hay azufre, hay mucho más cobre, por eso queda más azul. Y también el ácido, la cantidad de ácido, porque para una electroobtención son 200 gramos por litro de ácido. Sí, eso decía, porque ese ácido estaba haciendo que el hierro del ánodo se liberara. O sea, que se oxidara. Se estaba oxidando el hierro y quedó flotando ahí, Claro. pero debió haberse depositado. Claro, eso Claro, pero abajo no quedó nada en el fondo y tampoco no sabemos si quedó ahí o porque subió el o no sabemos. Ya. salió Usted, mucha masa porque había Ajá. un porcentaje de. ¿Cómo se llama ese porcentaje? De eficiencia de 530. A nosotros ¿Qué? 186. A veces lo cumplió 14. Ah, yo le dio 1000. Entonces, 1200. fue la diferencia de masa, pero obviando solo la diferencia de masa, ya porque tenía agua y qué sé yo. En sí, la lámina pesaba 1,5. Igual ahí ya era como 3 veces más. Porque teóricamente era 0,47. No debería haber salido. Entonces, yo digo, ¿qué es lo que se depositó ahí? ¿Por qué? Fue porque se puso más corriente de la. No sé si influye en la intensidad de corriente. sí, pues, Porque en influye. un inicio la intensidad de corriente la calculamos mal. No hubo un error ahí del principio. Entonces la intensidad de corriente debería de haber sido de 1,47 y la trabajamos en un promedio de 1,77. Ya, y si y probaron desarrollar el ejercicio para obtener la masa teórica de cobre con 1,47. No. Pero salía muy. Bueno, igual me iba a dar una suma. ¿Qué es lo que pueden hacer como para probar? Porque ustedes pueden hacer una transformación, obviamente, de la ecuación y determinar para una masa una eficiencia que ustedes quieran. Por ejemplo, buscar teóricamente, que esto les sirve a todos, una eficiencia teórica para una electroobtención. Si ustedes tienen una eficiencia teórica y un cobre depositado, ustedes pueden determinar una masa teórica para el cobre que necesitan para la eficiencia que encontraron. En base a esa masa teórica, ustedes pueden determinar el amperaje correcto de funcionamiento para que les dé esa eficiencia. Entonces, de ahí hacer la comparación de con cuánto trabajaron. Si fue demasiado el amperaje o muy bajo para obtener una eficiencia del 80%, por ejemplo. Eso es lo que pueden hacer para hablar en las discusiones. Yo traje Hacer una intensidad de 8,48. Entonces, Salió un mito. Por ejemplo, nos pasó que teníamos de las 3 celdas, la del medio, el profe no se dio cuenta que había un pescadito. Y no lo vi, le echó otro. Entonces, esa celda durante el proceso fue afectada y casi no tenía agitación. Y en esa celda pasó que la lámina de cobre salió como porosa, muy granillo. Salió muy. Está contaminado. Poquito. ¿Cómo se podría explicar eso? A partir de también, porque también Es que eso creo que lo podéis un poner poquito también. menos de tensión. También. La agitación pues, influye en la deposición del cobre, porque al final tú tenés que lograr que todo el cobre choque con la lámina. Y ustedes al trabajar con PLS,
la concentración de cobre es mucho más baja. Por lo tanto, el cobre que se deposita es mucho menos que para un cobre que va de una reextracción. Porque imagínate, bajar de 50 a 4 gramos por litro. Es mucha la diferencia, por eso su eficiencia también es mucho menor. Porque había muy poco cobre. Y sin importar la cantidad, ustedes pueden determinar con la cantidad de cobre que tenía ese PLS cuánto hubiese sido la eficiencia real o el tiempo necesario para que se depositara todo. Todos esos cálculos lo pueden hacer con la primera ley de Faraday. Que es como lo importante, imagino yo, que quizás busca el profe así como, ¿por qué nos pasó esto? En pocas palabras, el profe nos dijo discusión. Lo mismo con ocupar PLS, con lo que pasó, ahí con la instalación de la celda y con el aspecto de Lo otro que pueden buscar son los contaminantes típicos de las láminas de cobre. Porque, por ejemplo, en procesos de hidrometalurgia generalmente se ponen porosas por presencia de cloro en la industria. Presencia de hierro. El hierro no se deposita en la placa, pero sí queda entre las capas de cobre. Es porque se genera, se oxida, algo pasa con el agua y se hace burbujas, pero el oxígeno, una cosa así, se libera en gas, el Sí. oxígeno, ¿verdad? Era algo como de gradiente de concentración, ¿no? Tiene que Según ver. el profe. Tiene que ver. Porque se agita para evitar la gradiente de concentración. Porque la hidrólisis del agua, algo así, pero la hidrólisis del agua se produce, el oxígeno se pasa a gaseoso. La hidrólisis del agua, eso lo podrían poner. La hidrólisis del agua es, si no me equivoco, Hidrólisis del agua. Creo que el Nico no puso eso. Yo tampoco. ¿Cómo? Teoría, en el marco teórico no pusimos la hidrólisis del agua. Podrían. No está puesta, ¿o sí? Ah, sí, el Nico se la puso. Ah, no. A verla. No la puso Bastián en la conclusión. Ah, pero en la conclusión. Bueno, no podí. No podí concluir algo o colocar algo que no esté en teoría. ¿Ah? No sé, no me acuerdo. Medio de oxígeno, que no. Ah, sí, sí la puse. Voy a revisar. Sí la puse, porque el único que tengo un medio. Ah, era H2O, la flechita, 2H más un medio creo que era. 2H más, en grande, un medio de oxígeno, ajá, más 2 menos. Esa era. O sea, acá 2, Ese día 4, De. 4, 2. Ahí, ¿cierto? ¿Ah? Y los 4 electrones. Está muy arriba. Entonces, bueno, esa es la hidrólisis del agua balanceada. Perfecto. Ahí está balanceado. Balanceada. Balanceado. Porque tú me dijiste. H2O, esa. Porque tú me habías dicho el agua más 2 de hidrógeno, ¿cierto? Más medio oxígeno. Más 2 electrones. Sí, Así es, ¿cierto? sí. Pero no podéis tener un medio molecular de oxígeno. El profe lo pasó así y lo explicó, pero No tenía escrito. Ya, eso tienen que balancearlo. Si lo ponen así, lo ideal es balancearlo.
porque no pueden tener media molécula de oxígeno. No pueden partir un átomo. Por eso lo multiplican por 2. Entonces sería 2 H2O más 4 más Aquí la tengo. ¿Está? Tomás. Aquí la tengo de la ¿De pizarra, hidrólisis? la foto. ¿A todos le explico lo mismo? ¿Todos tienen con el profe? ¿Cuándo explicó esto? Sí. ¿Qué cosa? Otro sería que te fuiste. Ah, justo. Sí, porque te fuiste Y le antes. metí en la pizarra y Ajá. le pregunté. Te fuiste antes. Te dijeron quédate, pero tú dijiste, no, me tengo que ir. Me tenía que ir. ¿Y quién me dijo que ande? Ya. Ah, pero si se dan cuenta, tienen que balancearla de acuerdo a lo que les dijo. Porque sí o sí, voy a anotar lo que el profe puso en la pizarra. Porque al balancear esa reacción, cambiaría completamente la cantidad de electrones que participan. Porque ustedes están trabajando con sumas 2, los 2 electrones para generar cobre metálico, ¿cierto? Ujú. Y esta es una reacción de reducción. La reducción. La reacción de oxidación en este caso sería la de hidrólisis del agua. El agua ¿Por qué reducción? se genera ¿Por qué reducción? con No. hidrógeno, con medio de oxígeno. Ah, pero es cero lo que dice arriba. ¿Cierto? No es Ah, un por eso. cero, es oxidación. Un cero. ¿Cuál? ¿La Orbis? ¿Esto? No, no se lo entrego al cobre. No, le cobre. Ah, cobre metálico. Sí, Cobre conectado metálico. metálico, significa cero. Cobre metálico. Todos los que no tengan cero, Cobre es metálico. ¿Qué pega ahí? ¿Por qué es de reducción, Tomás? Porque está en estado metálico Ujú. y pierde la carga. Cuando se oxida es al revés. Nosotros tenemos, cuando algo se oxida pierde electrones. Cuando algo se reduce, gana electrones. Acá le está sumando electrones Ujú. para que se reduzca. No tiene carga. Si fuese de aquí hacia allá, se está oxidando. Porque está ganando una carga. Ah, ya, vale. Ah, ya me acordé de eso. Ya me acordé van a de ser, yo creo, las reacciones que le van a aparecer en la prueba. Porque si están trabajando sus evaluaciones en base a los laboratorios, esta es la reacción que vieron en el laboratorio. Si el profesor, en caso de les dijera balancee, ustedes tienen que primero balancear acá abajo. Para balancearla abajo, tienen que eliminar este medio. Y para eliminar ese medio tendrían que multiplicar por 2. Entonces, para multiplicar esto por 2, todo tiene que estar multiplicado por 2. Por lo tanto, quedaría 2 de agua, 4 de hidrógeno, más 1, porque aquí se va, más 4 electrones, ¿cierto? ¿Qué pasa al momento de balancear esto? Les faltan 2 electrones. Porque estos son reacciones que trabajan en conjunto. Entonces tendrían que balancear ahora la de arriba, que es multiplicarla por 2. Si es que les pidiera, solamente tendrían que hacer eso. Hacer que calce la cantidad de electrones de la ecuación que balancearon con la ecuación inicial, con la de arriba. Eso sería lo fundamental.
Si no, las trabajan así. Puede que el profesor las pida de memoria, O puede que no. lo dudo. Ustedes pueden trabajar el potencial acá, estándar en base a esto, porque la hidrólisis del agua igual tiene un potencial de reducción. Cero. ¿Qué más pueden trabajar con esto? La primera ley de Faraday igual, para determinar el cobre depositado por el tema de la hidrólisis. Y eso, como bien general, con respecto a los informes. Y eso yo lo trabajaría y lo explicaría el porqué. Y como les comenté a los que trabajaron con PLS, ¿por qué la eficiencia dio poco? Porque la concentración de cobre es mucho menor a un electrolito rico. Es la principal discusión que pueden tener. ¿Y en qué influye la hidrólisis del agua con lo que nos pasó? Ah, por el oxígeno. Sí, el oxígeno. Pero fue como el físico en realidad, ¿no? Porque se vio Que se poroso. generan burbujas. Po. Se van Claro. generando burbujas sobre la placa. No sé a qué se le ofreció, pero se van generando burbujas. Sí, generaron eso. Sí. Ya. Pero muy rico. Se van generando burbujas y sobre esas burbujas o alrededor se empieza a depositar cobre. Entonces, si la hidrólisis del agua es mucho, o sea, se empieza a generar mucho oxígeno, se empiezan a pegar a las placas y el cobre no se deposita donde hay oxígeno. Por eso queda poroso. Pero ¿y en el peso por qué influyó entonces? ¿O fue solamente por la porosidad? No, el de ustedes sí tiene, que ahí habría que hacer un análisis más químico, porque depende mucho si trabajaron con el material del árbol. Porque